26. El sector de producción de misiles y proyectiles es de importancia primordial para reforzar la disuasión bélica, señaló el líder del régimen de Corea del Norte. Además, instruyó a las plantas a seguir ampliando la capacidad de producción general. Deportes. El Chelsea podría repescar a Aron Aselmino del Borussia Dortmund. A Aron Aselmino, defensor argentino que llegó al Borussia Dortmund tras su traspaso de Boca por unos 18 millones de dólares, podría regresar anticipadamente al Chelsea, club que posee sus derechos. El motivo principal sería la escasa cantidad de minutos disputados este semestre, consecuencia de diversas lesiones, lo que ha impedido que el jugador cumpla con los requisitos pactados en su cesión. Esto fue Servicio de Noticias. 2 minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. AM 1010, Onda Latina, saluda cordialmente a todos sus oyentes en estas fiestas, agradeciendo profundamente el acompañamiento y la confianza a lo largo del año. Deseamos que la Navidad y el Año Nuevo traigan paz, bienestar y renovadas esperanzas para cada familia. Que el Año Nuevo nos encuentre unidos, con salud y prosperidad. Muy felices fiestas les desea AM 1010, Onda Latina. Buenos Aires, todo conectado. En las autopistas de la ciudad de Buenos Aires ya no haces filas. Con Telepase pasás directo, sin frenar y con más seguridad. Autopistas inteligentes sin barreras que te conectan mejor, más rápido y más simple. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad. Lugares y personajes emblemáticos de la bohemia ciudadana. Sus escritores, artistas e intelectuales. El pasado y el presente en 60 minutos de radio. Acá en la AM 1010 Onda Latina, los sábados de 15 a 16 horas. Conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar en Artes Visuales. Te esperamos. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La realidad del cine, Verité, de Luis Raúl Calvo, con arreglos musicales del maestro Oscar La Higuera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, nuevamente acá en la M1010 Onda Latina, con Crónicas Barriales, Arte y Cultura en la Ciudad. Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero, nuestros teléfonos 4372-2841 y 4372-3061. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Una alegría compartir un nuevo programa acá en AM 1010 Onda Latina. Estaba con el celu, aquellos que si se les corta por algo, también lo pueden ver por el Facebook. En este momento de Nora Patricia Nardo, ahí Luis escucharán cómo está subiendo. Estamos tratando de ubicar el programa en Facebook. Esa es la idea. Ya lo ubicamos en Facebook y también el WhatsApp, mis amigos. Bueno, si hay días calurosos... Este es uno de ellos, ¿no? Este es uno de ellos. Así que a disfrutar de estar en la casita, aquellos que pueden, con un poquito de aire o ventilador o a la sombra, tomando algo fresco, sería lo ideal.
Así es. Y escuchando, por supuesto, un buen programa de cultura, como en Cultura en la Ciudad, como es Crónicas Barriales. Sí, digamos como que bueno, era previsible que iba a venir esta ola de calor, porque en realidad es como que se retardó bastante, ¿no? Sí, así que bueno, sí, era previsible pero que iba a no venir. tanto, viste, de repente no te deja acompañar el movimiento del cuerpo, ¿no? Acostumbrarte, muy fuerte. Es fuerte, sí, fuerte. Bueno, en el barrio de Santa Rita A ver, en el barrio de Santa Rita hay una calle que recuerda a algo muy, muy importante, muy ligado al periodismo, muy ligado a la comunicación, muy ligado a nuestros patriotas, ¿no? Tal cual como vos decís, Luis. Nos referimos a la calle Gaceta de Buenos Aires. Que yo no sabía que existía. ¿Viste? Yo tampoco. Bueno, qué genio, ¿no? Estar buscando uno todo. Bueno, sí, uno siempre el trabajo sigue de investigación. La ¿no? investigación, la verdad que sí. Y qué bueno encontrar con esta noticia tan linda, que exista una calle de la histórica Gaceta de Buenos Aires y, bueno, y después el Día del Periodismo, ¿no? Que es el 7 de junio de 1810, que salió a la calle el primer número del periódico Portavoz de la Revolución de Mayo, dirigido por Mariano Moreno. Así es. Por eso, como decías muy bien vos, se celebra ese día, el Día del Periodista, que conmemora la publicación de este primer número de la Gaceta de Buenos Aires, el boletín de comunicación que, dirigido por don Mariano Moreno, fue el portavoz y difusor de las ideas promovidas por el gobierno revolucionario de Mayo. Había sido fundada el 2 de junio, tan solo 9 días después de la creación de la primera junta de gobierno. Sin dudas, su flamante secretario era consciente de la importancia que tenían las gacetas como herramienta de propaganda política en aquella época en la que estaba todo por hacerse. Siempre, ¿no? En aquella época importante la propaganda política, como lo sigue siendo ahora, que claro, sí, se exacto. hizo bastante, pero ¿En qué condiciones se hacía periodismo en Buenos Aires en 1810? La Revolución de Mayo, junto con los cambios políticos, introdujo nuevas experiencias en el campo de la libertad de expresión, si bien con limitaciones, ya que no se podía escribir en contra de la primera junta ni de la religión católica. Las diferencias eran enormes en contraste con el sistema de censura previa y licencias requeridas para publicar que existían bajo el sistema del virreinato español. Además, las posibilidades técnicas para imprimir eran limitadas. La imprenta disponía en la ciudad para 1810, era la que se encontraba en la Casa de los Niños Expósitos, un artefacto símil a la que había inventado Gutenberg 3 siglos antes, y por lo tanto rudimentario en su tipografía y capacidad de producción, si se lo compara con los que entonces ya existían en otros países europeos como Inglaterra o Francia. Sin embargo, fue gracias a aquella imprenta que comenzó esta nueva etapa del periodismo local. Y en virtud de sus viejos y gastados tipos móviles que habían sido traídos desde el Colegio Montserrat de Córdoba, es que se había podido publicar los primeros periódicos impresos de la ciudad, como el Telégrafo Mercantil de Cabello y Mesa, el Semanario de Agricultura y Comercio de Vieites o el Correo de Comercio de don Manuel Belgrano. También fue en la Real Imprenta de los Niños Expósitos, cuya ubicación estaba junto a la iglesia San Ignacio, hoy Alsina y Bolívar, en donde Mariano Moreno publicó la traducción del contrato social de Jean-Jacques Rousseau y su tratado de economía, conocido luego como la representación de los hacendados. Durante mucho tiempo el de los Expósitos fue el único taller de impresión. La segunda imprenta de Buenos Aires, bajo el nombre de Manuel José Gandarillas y compañía, se inauguró el 24 de julio de 1815.
A 208 años de su publicación, el Museo de la Ciudad Cornelio Saavedra tiene en su haber 3 trabajos originales de Mariano Moreno. Los primeros números de la Gaceta de Buenos Aires, la traducción del contrato social y el tratado de economía conocido como La representación de los hacendados. El Museo Cornelio Saavedra está en Crisólogo Ral de 6309. Se puede visitar de martes a viernes de 9 a 16 horas, los sábados, domingos y feriados de 10 a 20. Así que bueno, es una forma también de poder introducirnos, ¿no? Desde ahí, Crisólogo Larralde. Bueno, además la ciudad publicó un estudio sobre la imprenta de los niños expósitos que también uno puede seguir investigando. Exactamente. ¿No? Bueno, así que si van caminando por la calle, alguna de las calles del barrio de Santa Rita y de pronto se encuentran con la calle Gaceta de Buenos Aires, ya sabemos que nos estamos refiriendo a este tan importante medio de comunicación de nuestros patriotas allá en 1810. Vamos a ir al primer tema musical. Buenísimo. Nos sigue acompañando este grupo, el Quinteto Negro de la Boca, realmente muy talentosos, y vamos a escucharlos en este tema que se llama Cicatrices. Adelante, Fabricio. Caen las bombas en Bagdad, juguetes de lujo, sinfonía casi habitual que olvida olvidar. Cae la muerte sin mojar, son gotas de estruendo, implosión de un mismo ritual que no deja de sonar y sonar. Y como un señuelo estás vos, abriendo cicatrices. Detrás del zumbido hay un dron, despliega sus alas buscando escenas de algún nuevo show. Cae la lluvia y en su dulce voz amanece y se lavan sus pasos. Y en tu mirada está el dolor de un infierno que quemó los pies. Cae la lluvia y en su interior amanece y renace en tus brazos. Y con cicatrices que seca el sol, se abre el cielo y vuelve a llover. Caen los bonos en Dubái, acciones del viento, como lluvias de sangre van, como cuentas que dan y no dan. Caen las letras de algún track, rimando silencios, sintonía de una red social que parece llegar y se cae. Y como un señuelo estás vos, abriendo cicatrices. Detrás del zumbido hay un dron, despliega sus alas buscando escenas de algún nuevo show. Cae la lluvia y en su dulce voz amanece y se lavan sus pasos. Y en tu mirada está el dolor de un infierno
el sol, se abre el cielo y vuelve a llover. Cae la lluvia y el sol se va. Y en tu mirada está el dolor de un infierno que quemó los pies. Cae la lluvia y en su interior. Y con cicatrices que seca el sol, se abre el cielo y vuelve a llover. Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a toda la audiencia de nuestro programa y hoy les voy a hablar de Noemí Herstein, una artista que nació en Buenos Aires en noviembre de 1908 y fallece en junio de 1996. Alguien que ha podido transitar el siglo XX en el medio artístico, en el medio cultural. Ella fue escultora, dibujante, una destacada artista visual argentina. Para hablar un poquito acerca de su carrera, para contarles el contexto, ella en 1934 se inició como escultora con el maestro nada más y nada menos que Alfredo Bigatti. Tuvo la posibilidad de poder viajar a París, donde allí realiza varios seminarios, entre ellos de litografía en la Academia de Bellas Artes y en otras instituciones importantes de la ciudad. También trabajó bajo la dirección de un artista ruso muy importante y siguió perfeccionándose sobre la escultura y posteriormente estudia en la Escuela Nacional de Arte. Allá por 1975 fue la primera mujer nombrada miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes. Esto es muy importante para la época que estamos hablando. Participó de numerosas muestras individuales, colectivas, nacionales e internacionales, y la invitaron además para participar en distintas instituciones públicas y privadas, no solo de Europa, también de Nueva York. Participó de la Bienal de Escultura al Aire Libre en Amberes en 1970, en la Bienal de Venecia en 1956, 1962, 1964. Las obras que se exhibieron siempre fueron en importantes salas, en museos internacionales, como por ejemplo Jerusalén, Alemania, Francia, y en galerías muy importantes también de nuestro país. En las galerías más importantes de nuestro país para la época y también de otras ciudades del mundo. Trabajó en su escultura, más allá que ella fue escultora y dibujante, trabajó en su escultura con materiales como el mármol, la piedra, alabastro, bronce, cemento, pero también trabajó con otros materiales como el hierro, el latón, materiales que corresponden al mundo de lo industrial. En cuanto a su imagen, podemos decir que fue una de las figuras más representativas en nuestro país del constructivismo, del informalismo y de la geometría. Ha tenido destacados reconocimientos y entre sus obras más importantes podemos hablar de Madre e Hijo, 1953, Maternidad, 1954, La Familia, 1960, El Samurái, 1961, Los Amantes, El Nacimiento, Meteorito
Bueno, la verdad que son infinidades las obras que se han destacado. Ha sido medalla de plata en exposiciones en Bruselas y el Senado de la Nación, premio del Instituto Di Tella en 1962, del Fondo Nacional de las Artes, premio Cones de Platino en Artes Visuales. Bueno, realmente un artista que se ha destacado muchísimo y que su obra ha trascendido las distintas fronteras, ¿no es cierto? Para hablar un poco de El Samurái, obra que empieza a realizar a fines de los 50 y que se expone, se muestra en 1961. Comenzó ella allí a construir formas abstractas mediante soldaduras de varillas de hierro, bronce, latón, como les comenté anteriormente, plata y otros metales. Y de esta manera fue cuando ella abandona definitivamente la figuración para convertirse en la artista que ya manejaba con gran soltura y que su sello era la abstracción, siguiendo la tradición moderna para su época. Esto es muy importante porque esta obra tan importante para esta artista es que es un poco la que le pone el sello en su nueva parte, ¿no?, de su vida, donde ella ya se dedica al constructivismo, a la geometría, y en ambas con elementos que pertenecen a lo industrial. Por eso me pareció importante, bueno, hablar de ella, hablar de una artista argentina, mujer, que ha tenido grandes galardones, por así decirlo, y que no solo ha sido su obra reconocida en nuestro país, sino en el exterior, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Y la verdad que, bueno, que es un orgullo para todo el pueblo argentino, ¿no? Conocer un artista de semejante magnitud, porque, bueno, nos ha representado muy bien a lo largo de todo el mundo. Me pareció importante este último sábado del año cerrar con un poco la obra de esta artista argentina, para que, bueno, también ustedes puedan investigar un poco más en internet y ya a partir de las imágenes conectarse con el mundo de su obra, ¿no?, con el mundo de ese sello que le puso su firma. Bueno, y con esto me despido, que tengan un muy buen comienzo de este 2026 que ya se avecina. Poeta de bolsillos doloridos, de tanto repartir tu caridad, pintaste con 1000 versos coloridos el pálido perfil de la ciudad. Pintaste calecitas sollozantes en sombrías esquinas de arrabal, cantinas con sus tanos inmigrantes y patios de morochas con percal. No sé si cerrará la herida absurda de la vida dolida por amor al volcar otra vez la última curva sobre el santo tristón de un bandoneón. Tuviste un desencuentro con la suerte y un encuentro puntual con el adiós, la tarde en que la mano de la muerte corrió un negro telón al corazón. Tuvo en su vida una María, ni la triste agonía de un adiós, con el último café mientras llovía en la calle del último farol. La pluma fue razón en tu universo, tu beso de campeón sobre los ríos.
recuerdo en cada verso que dejaste, querido Catulín. No sé si cerrará la herida absurda de la vida dolida por amor, al volcar otra vez la última curda sobre el llanto tristón de un bandoneón. Tuviste un desencuentro con la suerte y un encuentro puntual con el adiós, la tarde en que la mano de la muerte corrió un negro telón al corazón. Hermoso. Muy bueno. Bueno, este tango pertenece a Carlos Jorge González Castillo, que actualmente tiene 81 años, argentino, porteño, licenciado en Periodismo y Relaciones Públicas, hijo único de Cátulo Castillo, nieto de José González Castillo, de signo de Acuario como la conductora, obras realizadas: Querido Catulín Tango, música de Oscar de Elía, que acabamos de escuchar, Morena, tango en música y letra, Pasado, tango, música de Noelia Cincunas, Chacarera porteña, música Yalco Leguizamón, Villa Devoto, tango, música Néstor Ballesteros, Obelisco porteño, música Néstor Ballesteros, Villa Gesell, samba para mi nieta en realización, distinciones, diploma, cuadro de amigos de la Academia Nacional del Tango, Orden del Buzón Maqueta, Orden de la Tacita, Café Tortón y todos estos premios, ¿no? Las Orden de Porteño Asociación Gardeliana, diploma de farolero, bar notable El Faro, Cucuza, Castelo. Bueno, un gusto, Carlos, que nos acompañes acá en nuestro programa Crónicas Barriales. Nos conocimos justamente en un lugar también mítico que es el Café Tortón, y hace muy poquito, en la entrega de unos reconocimientos que nos dieron unos amigos, y bueno, surgió la posibilidad de que vinieras a la radio para contarnos un poco tu historia con la música, con las letras, y tu historia con Don Cátulo, ¿no? A quien le has dedicado este hermoso tema. Sí, bueno, en primer lugar, agradecido por la invitación, un gusto, un saludo a toda la audiencia. Y con respecto a este tango que acabamos de escuchar, tiene una historia que es bastante curiosa. En octubre de 1975, exactamente el día 18, nació mi segunda hija. Mi esposa estaba internada en una clínica del barrio de Palermo, y un día después, en ese momento no existían los celulares, nada, llaman a la clínica para avisarme del fallecimiento de Cátulo. Yo tenía que estar ahí acompañando a mi señora y a mi beba, pero además de eso tenía mi hija mayor, que tenía 2 años en ese momento, que estaba en mi casa de Villa Devoto al cuidado de mi suegra, que también requería de su padre, y mi suegra tenía también que atender su casa porque tenía su marido, su suegro y 2 hijos más que atender, y tenía a mi madre enferma que vivía en Almagro, a la cual tenía que visitar 2 veces por día para llevarle alimentos, prepararle las medicaciones, ayudarle a higienizar. Eso es ser hijo único. Él es el hijo único. Y así una semana me habían robado el auto. Todo te había pasado. Todo. Así que yo no podía estar en todos los lugares. Acá tú lo velaban en Sadaica, en el centro. Así que prioricé la vida. Y me quedé con los seres que me necesitaban y no pude despedirme de Cátulo. Eso me dejó un sabor amargo. Y un tiempito después, no me acuerdo cuándo fue, pero poco tiempo después, se me dio por escribir unos versos, como una especie de descarga emocional. Claro. Y esos versos quedaron en un cajón. Y quedaron más de 40 años en un cajón. Hasta que hace poco tiempo una periodista amiga que me hizo una nota por un canal de YouTube,
me dijo, ¿vos no tenés nada escrito? Y me acordé de esos versos y los leí al aire, y cuando los leí me pareció que podían ser musicalizados. Claro. Tuve esa sensación. Entonces lo fui a ver a mi amigo Oscar Dería, que en ese momento era el director de la orquesta Juan de Dios Filiberto. Y me dijo, mirá, Carlos, yo no soy un buen compositor, yo soy buen arreglador, dice, pero bueno, tengo algunos temas hechos, pero déjamelo. Y un tiempo después me llamó, me dice, a ver qué te parece esta música. Va justo, bellísimo, quedó bellísimo. Quedó muy, muy bello el tema y es un hermoso tributo. Sí, y bueno, hace un par de meses salió el disco, que ya está en Europa, y ahora que la orquesta va a hacer una gira en los próximos meses, va a ser interpretado en Europa. Bueno, qué bueno. Parece qué mentira. Suerte, qué alegría, ¿no? Porque lindo. está en el homenaje tan lindo, ¿no? Del hijo al padre que está... Pero de estar cajoneado tantos años. Claro, tantos años, sí. Bueno. Salió a la luz. Salió a la luz. Tenía que ser. Seguro. Claro. Tenía que Seguro ser. sí, Tenía que claro. ser. ¿Y Claro cómo que fue esto de escribir tango? Bueno, aparte de haber estado Bueno, rodeado tu vida, ¿no? yo como tango, ¿viste? Mi mamá me decía siempre que yo a los 2 años andaba con los pañales tambaleando por los pasillos y cantando Maía a todo pulmón. Mirá. Yo me crié escuchando tango y todos los días escucho tango. Yo tengo 2 pasiones musicales, que es el tango y la música clásica. Qué bueno, sí. Son las 2 músicas que realmente me atraviesan la piel, ¿no? ¿Y en tu casa se recibía cantante, se recibía...? No, Era, no, porque mi padre era un hombre sumamente ocupado. Mi padre se iba a la mañana, trabajaba en el Conservatorio Municipal, primero como profesor, después como secretario, después como director. De ahí se iba a Sadaic. Claro. Sadaic no tenía horario de salida. Claro. De ahí era presidente de la Comisión Nacional de Cultura, también había que ir. Claro. Era un Así padre que, claro. con muy pocas horas en casa. Claro. Como los padres de esa época, te digo, que en general era, salvo que estaban a la noche, salían a trabajar y venían a las 6 de la tarde. No había comunicación, porque nosotros no teníamos teléfono, como la mayoría de la gente de esa época. Claro. Entonces, teníamos poca comunicación. Y Cátulo, digamos, la mayor parte del tiempo estaba fuera de casa. Claro. Evidentemente por todas estas ocupaciones y aparte, bueno, eran los tiempos en los cuales generalmente la madre estaba en la casa con los hijos, ¿no? Claro. Sí. Entonces, bueno, eso marca un poco también la impronta de aquella época. Sí. ¿Y vos cuándo comenzás a escribir? Tarde, digamos. ¿A escribir o a mostrar tarde? No, empecé a escribir cuando se murió mi madre. Se enfermó mi madre y murió. Fue un golpe terrible para mí y bueno, dicen que las grandes tristezas provocan esas expresiones del alma, ¿no? Claro, sí, seguro. Y ahí empecé a escribir. Pero bueno, siempre digo... ¿Esto qué año fue, más o menos? Y esto fue... 15 y 71, más o menos por el año 80 y pico, 85, 86. Okay. Y a partir de este primero que seguiste escribiendo por lo que... Y después otra cosa que me conmovió muchísimo fue cuando nació mi primera nieta, que se llama Morena. Fue una conmoción en la familia, porque fue primera hija, primera nieta, primera sobrina, y para mí fue como un renacer, digamos, un aire fresco que entró en mi vida y ver cómo la vida continuaba a través de... Seguro de ella, ¿no? Claro. De otra persona. Y eso me dio mucha sensibilidad y le escribí un tango a Morena cuando cumplió 3 meses, lo estrenamos en una fiestita que se hizo en la casa de ella y fue mi regalo. Qué lindo. Qué bueno. Y después de ahí, bueno... Claro, vos también tenés tu carrera como periodista, vos hiciste la carrera... No, pero no ejercí nunca. ¿Eh? No ejercí nunca. No ejerciste, mirá. No. Yo
En mi vida, digamos, laboral, me dediqué a las ventas. Ajá. Conseguí entrar en una empresa muy importante del rubro de la construcción y en el área de ventas a profesionales, y ahí trabajé 35 años. Me jubilé ahí. Claro, mira qué bárbaro, ¿no? Claro. Qué bueno eso. Eran otros tiempos. Pero sí me sirvieron mucho las relaciones públicas. Claro, que es la otra carrera que hace, ¿no? Exactamente, era paralela al periodismo. Sí, claro, trabajo sí te sirve. Eso me ayudó muchísimo. Claro. Me ayudó muchísimo, y la verdad que estoy muy satisfecho de haber elegido esa carrera y ese trabajo, ¿no? No, claro. Vamos a escuchar otro tema. ¿Cuál es el tema que vamos a escuchar? El que vamos a escuchar es una chacarera. La primera vez que escribo algo de folclore. Es una chacarera que se llama Chacarera Porteña. Perfecto. Que Yaro Leguizamón, que es un gran artista del folclore, le puso música en menos de 10 horas. Qué bueno, eso es ser músico. Le mostré la letra, se fue a la casa y a la mañana siguiente me estaba... Qué maravilla. Qué bueno, qué bueno. Así que ¿Podemos escuchar, Fabricio, Chacarera Porteña? Adelante. Aquí le traigo, señores, la chacarera porteña que se baila en Buenos Aires en las noches de las peñas. La bailan unas parejas vestiditas de paisano, pero se nota la legua de que son bien ciudadanos. Chacarera en Buenos Aires, qué lindo ser argentino y bailarla con donaire entre empanadas y vinos. Chacarera, chacarera, no importa dónde te bailen, si siempre será la misma, en Santiago, en Buenos Aires. Segunda. Chacarera, chacarera, aunque no sea un paisano, que te baila aquel que quiera, pues somos todos hermanos. Chacarera del porteño, pido permiso a Santiago para bailarla risueño, como lo harían sus pagos. Chacarera, chacarera, has recorrido camino, aunque naciste en Santiago, sos patrimonio argentino. Chacarera, chacarera, no importa dónde te bailen, si siempre será la misma, en Santiago, en Buenos Aires. Muy bella, Muy linda esta chacarera. Bueno, muchas gracias. Bárbaro. Qué linda. ¿La sabés bailar? No. Hay que aprenderla, ¿eh? Es una asignatura que tengo pendiente el bueno. baile. En la próxima vida lo primero que hago es aprender a bailar. No, ¿Tango tampoco? Tiempo. ¿Tango tampoco? Tango tampoco. Increíble, porque al escribir y al estar... Intenté 1000 veces, pero nada. Soy de madera, no hay vuelta que dar. Hay que ir a alguno de estos talleres, viste que hay centros culturales barriales en cada barrio que tienen talleres de danzas folclóricas, tango. Sí, pero es verdad, uno tiene que tener cierta habilidad. Él la tiene para componer. Bueno, lógico, por supuesto. Pero he intentado con hombres, con mujeres. Claro, con todo, que te lleven, que llevar nada. Del básico no salgo. Bueno, está bien.
¿Qué va a ser? Y yo no puedo hacer el papel de No, Claro. justo no. Contanos un poco, porque aparte de tener un padre como Cátaro, tuviste un abuelo como José González Castillo, Sí. ¿no? O sea, estamos hablando de dos grandes escritores. Sí. ¿Cómo fue ese vínculo que vos tuviste? ¿Qué sentís que te aportaron? Mirá, yo tengo una gran pena, que es no haber conocido a mi abuelo. Mi abuelo murió 7 años antes de que yo naciera. Que vos nacieras. Pero yo, a través de las lecturas, leo mucho sobre la vida de él. Claro. Yo tengo una gran admiración, una admiración enorme, porque fue un hombre que fue un autodidacta prácticamente, porque quedó huérfano a los 11 años. Qué bárbaro. Y se hizo como pudo. Y sí, claro. Y llegó a ser presidente de la Sociedad de Escritores. Claro, qué bárbaro. Sí, sí. Claro, siempre con sus ideas anarquistas. Claro. Pero en sus 52 años de vida escribió 85 obras de teatro. Qué maravilla, claro. Y algo de 50 y pico de temas, de entre tangos y valses. Sí. Sí, un artista nato, digamos. Nato. Qué bárbaro. Digamos, no pudiste conocerlo personalmente, pero sí incursionaste mucho en lecturas sobre la vida de él. Me apasiona la vida de mi abuelo. Claro. Y hay puntos oscuros que no puedo dilucidar, que son las épocas primeras de su juventud, digamos, cuando él se escapa de un seminario y anda por ahí por... No quedó ningún referente. No quedó lógico. ningún referente. Claro. Pero me hubiera encantado saber qué fue de su vida, de cómo hizo para subsistir y tal. Claro. Hasta que llega a Rosario y empieza a trabajar en un diario. Y ahí conoce a Florencio Sánchez. Claro. Y se le empiezan a abrir un poco las puertas. Se le abren un poco las puertas. Claro. ¿Este es el abuelo que nació también en el día de tu cumpleaños? Claro, 25 de enero. Hasta eso no supo. Claro. Es como hay una relación. Hay una relación que creo que va más allá de lo terrenal. Sí. Bueno, pero hablando ahora de los abuelos, vamos a escuchar la otra... El tributo a la nieta, ¿no? A Morena. ¿Cómo se llama el tango? El Morena. tema Morena. ¿Vamos a Morena? Adelante.
Qué hermoso, hermoso tributo a tu nietita que hoy ya tiene 20 años, nos estabas 20 años. contando. Acaba de terminar el primer año de la Facultad de Agronomía. Ah, mira, estudia por allá cerca de casa. De sí. tu casa, Sí, claro. Sí, sí, sí. Qué bueno. Bueno, y estamos con un libro muy importante ahí, ¿no? Contanos un poquito. Este es un libro que me regaló el autor, Lautaro Kaller, que es un hombre de Rosario, de la cultura rosarina. Se llama Un árbol en llamas y es la biografía de José González Castillo. Él tomó 10 años de su vida para escribir este libro. Y es un libro apasionante porque... Me imagino. Ha hecho una gran investigación. Claro. Y acá habla un poco de todo. Yo siento una gran admiración por mi abuelo y comparto mucho sus pensamientos, ¿no? ¿De qué hablaba él, por ejemplo? Él de joven fue de ideología anarquista. Sí. Era defensor de los derechos de los desposeídos, un luchador. Y es famosa la anécdota de que a su hijo le quiso poner descanso dominical porque no sabía. Había sido un logro que había salido hace muy poco tiempo la ley, porque antes se trabajaba de lunes a lunes. Es más o menos como ahora. Vamos camino a eso. Vamos camino a eso. Y entonces le quiso poner entonces fue al registro civil y a su primer hijo, Aarón, le quiso poner descanso dominical, que por supuesto no se lo permitieron, y lo bien que hizo. Pobre. Así que después de una pelea con el empleado del registro, un amigo lo llamó a la sensatez y le pusieron Ovidio Catulo. Pobre también. Entonces Ovidio, el empleado le dijo, mire, vamos a hacer una cosa. Dice, yo Ovidio no tengo problema. Dice, pero Catulo por lo menos vamos a acentuarlo. Claro. Así quedó. Claro. La vigencia de José González Castillo es impresionante. En el mundo del teatro, esa famosa obra Los Invertidos se sigue representando en diferentes momentos con diferentes elencos, pero es una obra muy vigente. Sí. Y aparte es maravillosa la obra, ¿no? La obra es excelente y además hay que ver la audacia que tuvo el abuelo para presentarla en una época en que el sexo era un tema tabú. Totalmente. Y digamos, Los Invertidos era más tabú todavía. Más tabú todavía. Porque claro, si falleció antes que vos nacieras, que tenés 81 ahora. Sí. O sea, estamos hablando de años que increíble. Estamos hablando de los años 27, 30. Claro. Era un adelantado. 100 años atrás. Un adelantado, con una era un transgresor para la época. Era una mentalidad abierta. Claro. Y fíjate qué inteligente que era, que él sus ideas anarquistas sabía que si las decía iba preso. Claro. Ya se tuvo que exiliar en Chile porque lo fueron a buscar una noche con toda la familia para mirá. Tuvo que tomarse el primer tren y irse a Chile. Entonces, ¿qué hacía? Le hacía decir a sus personajes de las obras las cosas que sus pensamientos políticos. Claro, que él pensaba. Él nos lo decía. Claro. Sí, lo decía a través de los personajes. Brillante. Espectacular. Brillante. Espectacular. Y una de las primeras obras que hizo, que no sé si fue la primera, Los Rebeldes, era apoyando a una huelga de los ferroviarios. Mirá vos. Y hubo un tumulto tan grande que terminaron todos en la comisaría. Público, actores, Qué bárbaro. Todos presos. Todo. Qué tiempos aquellos difíciles, ¿no? Pero bueno, con alguna esperanza en el medio. Trajiste material, que todavía tenemos unos minutitos. No sé si de él querés hablar de vos, de tu inspiración, como... ¿Tenés algún texto tuyo para leernos? No. ¿No? No traje, tengo, pero no traje. Quería contar una frase que dijo mi abuelo justamente cuando habla de... Dice que habla de la justicia, ¿no? Dice, la justicia es como la telaraña. Una de sus obras es la telaraña. La justicia es como la telaraña.
enredada y elástica, solo atrapa bichos débiles. Mirá vos, qué qué bárbaro. Qué bueno. Fantástico. Claro, desde esa época era estas cuestiones, ¿no? De corrupción y de... Siempre, claro, existió claro, siempre. Claro. Y hay muchas frases de él que yo ahora no recuerdo y no tengo tiempo de buscar, pero es apasionante. Evidentemente fue como un faro para vos. Fue un faro. Claro. Para mí fue un faro. Claro, más que Cátulo, porque estaba afuera, como que ahí te sentiste más abandonado. Los dos. Cátulo Claro. también fue un Sí. faro, porque Cátulo me inspiró a... Yo siempre digo que una vez yo le pregunté a mi padre cómo era ser un poeta, en qué escuela se estudiaba. Mira, le hiciste esa pregunta. Siendo chiquitito, ¿no? Sí, Con sí, 8 sí. años. Y él me dijo que un poeta, así como existieron buscadores de perlas, buscadores de oro, buscadores de tesoros ocultos, un poeta es un buscador de la belleza. Entonces yo pregunté, ¿dónde se encuentra la belleza? En todas partes, me dijo. Claro. Todo lo que nos rodea tiene algo de belleza, solo hay que descubrirla y ponerlo al alcance de los demás. Qué bueno eso, porque eso muestra que la poesía está en diferentes Claro. lugares, eso quiso decirte, ¿no? Claro. Está muy bueno. Como que está en todos lados. Claro, exacto, sí. Y Cátulo vivía pensando en poesía. Claro. Vivía pensando en No poesía. cabe duda. Hay una sí. anécdota muy simpática, que es que cuando Cátulo, cuando termina la intervención de los militares en Sadaí, se llama elecciones. Ajá. Y Cátulo, para no irritar a la cúpula, no va como presidente, sino como secretario. Entonces ganan las elecciones holgadamente, y él es secretario de Chupita Stamponi, que toma la presidencia en reemplazo del maestro Ariel Ramírez. Ariel Ramírez tenía una gira por Europa, entonces Chupita toma la presidencia. Entonces cada vez que llegaba Chupita al despacho, Cátulo le daba las novedades del día, y se las daba en verso. Ay, no te puedo creer. El primer día se salió. El segundo día, cuando pasaron 4 o 5 días, dijo, Cátulo dice, no hace falta que me la des en verso. Para mí es más fácil. Claro. Qué bárbaro. Porque vivían pensando en poesía. Claro. Todo para ellos era poesía. Sí. Qué maravilla. Es maravilloso eso. Sí. Bueno, o sea que pudiste tener diálogos realmente interesantes con tu papá. Sí, ¿no? sí, tuve la oportunidad de conocer a Troilo, de estar sentado en sus rodillas, sin el niño. Experiencias maravillosas, realmente. Y bueno, que la supiste aprovechar, porque la música que vos también haces con esa historia, ¿no? Y con esos nombres atrás, lo es ha inspirado, difícil. ¿no? Pero lo ha inspirado a Carlos como para producir lo tuyo, digamos, propio, ¿no? Sí, indudablemente marcó un camino que no tiene marcha atrás. Claro, hermoso. La verdad que estos temas que hemos son muy escuchado, bellos los temas, y aparte cada uno con su impronta particular, ¿no? Hay que sentarse después a escucharlo de nuevo y leer bien las letras, pero realmente son letras muy expresivas, denota realmente toda una cosa poética, ¿no? Detrás de esas letras. Están hechas con sentimiento, Sí, que sí, es lo que creo que sí, vale. No, claro que sí. ¿Y cuáles son los proyectos? ¿Seguir haciendo música, canciones? ¿Cómo? Sí. ¿Tenés alguna en mente? Tengo 2 temas en desarrollo. Ah. Uno que se llama Obelisco Porteño, que es un homenaje al obelisco, porque parece mentira. El obelisco es el símbolo de Buenos Aires y no tiene tangos. Mirá vos. No hay. Hay un solo tango, que es de un señor Gómez, que no sabemos quién es. No sabemos quién es y no se escucha nunca ninguna. Claro. Entonces yo compuse un tango que se llama Obelisco Porteño. La música es de un pianista argentino que está radicado en España, que es Néstor Ballesteros, y ahora estoy esperando intérprete. Qué bueno. Eso tenemos que conseguir alguno. Sí, de tango. yo se lo di hace un tiempito a Guillermo Galvé, que lo está estudiando y qué sé yo, pero anda con algunos problemitas de salud, pobre Guillermo. Buen intérprete, Guillermo Galvé. Muy bueno. Un lujo. Sí.
Después, está la samba para mi nieta también. Claro, samba, no... No morenas, samba para mi nieta. Para mi nieta, porque yo tengo 2 nietas. Claro, pobre, la otra está lógico. No, la otra tiene su soneto. Cada una tiene, poema o y esta canción. samba para mi nieta está esperando música e intérprete. Claro. Bueno, pero eso... Que tengo una promesa de Charles Leguizamón este año de hacerlo. Bárbaro. Que fue el que le puso la música a Chacarera Porteña. Que está bárbaro, esta chacarera que está por Europa, que va a estar en ¿Hablaste Europa, del ¿no? disco? ¿Hablaste del disco o lo dijiste fuera de estudio esto? Hay un disco tuyo, ¿no? El disco es el que tiene, entre otros temas, Querido Caturín. Sí. Ese disco se hizo para Europa. Para Europa, eso es lo que... Y yo tuve oportunidad hace poco de ser entrevistado por una radio de España, concretamente de Valencia, y yo les mandé el tema, así que seguramente estará circulando por allá. Va a estar circulando, claro que sí. Bueno, eso también es muy importante. Es importante, abre permite abrir un camino en otras latitudes, ¿no? Y aparte que el tango ya están... Claro, valorado, ¿no? En otros continentes. Muy respetado afuera el tango, entonces bueno. Muy respetado. Claro, muy respetado. Está muy bueno, está muy bueno. Y es una audición muy escuchada esa, porque está en un horario central de los días viernes. Fantástico. Así que, bueno, qué sé yo. Bueno, uno hace y después va por los lugares inesperados. Es como los hijos. Claro, sí, seguro. Sí. Una vez que salen, ya están. ¿No? Tienen vida propia. Tener su vida propia. Cobra. Exactamente. Bueno, Carlos, ya nos tenemos que ir yendo. Te agradecemos muchísimo que en un día de tanto calor hayas venido acá a acompañarnos y a compartir esta charla tan rica que hemos tenido, escuchar tus bellos temas, tu historia tan ligada a estos escritores que también marcaron toda una época en nuestro país, así que bueno, seguiremos charlando, seguiremos en contacto. Y mucha suerte con estos nuevos temas. Muchas gracias. Hasta muy pronto. La verdad que un programa encantador, lo pasé hermoso, se me voló el tiempo. Sí, a nosotros también. Bueno, así que bueno, un saludo a la audiencia y muchas gracias. Hasta muy pronto. Bueno, quédense porque ahora viene Nueva Ola y algo más, con muy buena música, y le agradecemos a Fabricio Guerrero por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica. Bueno, vamos a desear unas felices fiestas, ¿no? Feliz el año fin que de año. viene. Y ya nos encontraremos el próximo año con Crónicas Barriales. Así es. Si Dios quiere. Deseándole lo mejor para el próximo año. Bueno, ya el sábado que viene vamos a hablar de eso, porque el tiempo pasa ya volando. Estaremos en el año 2026. Bueno, un saludo para todos y todas, y entonces nos vamos recordando que la belleza y la memoria se deslizan por la ciudad deteniendo el vértigo. Muchas gracias. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1010. Onda Latina, sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra.